Buenos días, estamos aquí reunidos en el Instituto Mora para presentar, este es un foro informativo de la que será la consulta para el Plan General de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento del Territorio al que convoca el Gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, que tiene por misión justamente convocar a expertos, ciudadanos en general, que leyendo y revisando lo que es este plan, podamos contribuir con opiniones, consultas, observaciones precisas y que en ese sentido pues podamos también sumar a lo que en su momento será dicho plan. Entonces, como este proceso está ahora ya llevándose a cabo, la idea es que en varias instituciones académicas, en este caso en el Instituto Mora, pero no solamente para académicos, sino también a la comunidad en general, el 30 de agosto llevaremos esa consulta en lo que toca a esta institución. Entonces, para eso, justamente están aquí los colegas encargados de este procedimiento y quienes conocen a detalle de qué se trata y en qué consiste este plan, y nos van a ofrecer una vista panorámica del documento al que tendrán y estará a disposición de todos los que lo quieran consultar, verlo directamente, pero que pueda guiarnos para que así, con las preguntas que podamos hacerles, las dudas que tengamos, o en todo caso, digamos, que sumemos comentarios, pues también podamos afinar entre todos lo que va a ser ya en su momento la consulta. Entonces, dicho eso, pues la verdad es que es un gusto, es un súper honor y poder contribuir como comunidad académica, como comunidad ciudadana también a este esfuerzo, nos enorgullece y agradecemos mucho el hecho que hayan considerado que el Instituto Mora pueda ser una de estas instituciones convocantes, ¿no? Convocantes en el sentido de participar en la consulta. Muchas gracias. Les voy a dejar el micrófono para que tengan ya a sus anchas la presentación y me voy aquí abajito para poderlos ver y también preguntarles. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos los presentes y a aquellos que están allá en el otro lado de la línea de internet. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, por ley, le voy a pedir a las compañeras que están allá que cada minuto y medio avancen el cuadro, por favor, de tal manera de que no me vaya a pasar en el tiempo, ¿no? Decía, el instituto está por ley la siguiente, responsable de un proceso de consulta de los instrumentos de planeación en la Ciudad de México. Y aquí quien les habla, Iván Moscoso, como parte del instituto, está coordinando este proceso en las distintas entidades académicas de la ciudad. Todas han mostrado mucho interés, algunas ya han avanzado en este proceso y otras, como aquí el Instituto Mora, estamos formalmente iniciando hoy día. ¿De dónde arrancamos, no? Para que conozcan el contexto de todo esto. Fundamentalmente de obedecer a lo establecido en el artículo 26 constitucional, que estableció el sistema de planeación democrática para todo el país, obligatorio para el sector público, en cada uno de los órdenes de gobierno que tenemos en nuestra nación. De allí pasamos entonces a lo propio que hace el gobierno federal en términos de establecer el Programa Nacional de Desarrollo. Y en esta oportunidad, dada la característica del actual gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo parte de 12 principios fundamentales que tienen que ver en general con aplicar una nueva visión de lo que debiera ser el bienestar para la población, entendiendo la cantidad de desigualdades que tenemos en el país, las inequidades que hay, y en las ciudades como la Ciudad de México una serie de exclusiones a los bienes que genera la sociedad para satisfacer sus necesidades. La Ciudad de México también tiene su propia regulación y la Constitución establecida y confirmada el año 2017, no en 1917, establece también la obligatoriedad de la planificación a partir de
establecer como base una serie de derechos que se le llama el derecho a la ciudad. Y por primera vez el derecho a la ciudad se transforma en un derecho humano fundamental. Dentro de todos los demás derechos que tenemos allí, que más o menos son 50 y tantos derechos explícitos que tenemos en la ciudad a partir de la Constitución, y que estos documentos de planeación como el Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento tienen que aterrizar en el territorio y en el quehacer de la ciudad para poder entonces hacer materializable y la garantía que el Estado hace para que se apliquen estos derechos al conjunto de los habitantes de la ciudad, de aquellos que nos visitan y también de aquellos que vienen a trabajar diariamente desde los estados vecinos. Es una llamada entonces al conjunto de las personas que nos permitan obtener comentarios y propuestas para enriquecer estos documentos. Les comento que hoy, en este momento, probablemente hoy ya se terminó una reunión en las oficinas de gobierno de la ciudad, donde la jefa de gobierno, algunas secretarias y el director general del instituto están llamando, ¿no?, a la ciudadanía a participar en este proceso de consulta ciudadana. Ello implica entonces que se da el vamos formalmente y se pide la convocatoria oficial para iniciar este proceso de consulta en toda la ciudad, que tendrá distintas formas de expresión dependiendo el grupo social, dependiendo la actividad económica, dependiendo del territorio que ocupen la población. Allí se harán reuniones específicas que tratan fundamentalmente de poner los contenidos del Programa General de Desarrollo y del Programa de Ordenamiento. Según el sistema de planeación democrática de la ciudad, hay varios niveles también de planeación, hasta sobre todo lo que tienen que hacer las alcaldías, que son las que aterrizan esto en el barrio, ¿no?, en la calle, en la colonia. Lo que hoy día estamos presentando son los documentos generales que orientan la política y el quehacer para los demás instrumentos, y a nivel de las alcaldías es donde se aterriza específicamente el ordenamiento territorial, donde se trabaja sobre la zonificación secundaria del suelo, ¿no? Es importante llamar la atención que la Ciudad de México, a partir de la Constitución, se establece como una ciudad garantista, que tiene que garantizar, ¿no?, la materialización de todos los derechos para el conjunto de las personas. Esto se hace elaborando y poniendo en práctica una nueva política de concebir la relación del gobierno con la ciudadanía. Una ética que nos lleva a transformar las políticas públicas en una herramienta donde participan todos. Por eso es este foro, para convocar a todo el mundo a participar, a que contribuyan a mejorar los proyectos que le hemos hecho llegar, de tal forma entonces que en esos proyectos se incorporen todas las necesidades y las aspiraciones de la población de la Ciudad de México, ¿no? Vamos buscando de aquí a 15 y a 20 años una ciudad distinta a la que conocemos hoy, una ciudad incluyente donde todo el mundo tenga la posibilidad de materializar sus derechos, una ciudad segura y resiliente para que vivamos con tranquilidad, que tengamos las condiciones materiales para poder recuperarnos al más corto tiempo si es que algún fenómeno natural nos impacta negativamente. Entonces, esta nueva orientación del gobierno, esta nueva ética en las políticas y el quehacer de los gobiernos es lo que se incorpora en el Programa General de Desarrollo, que es el instrumento superior en el ámbito de nuestra ciudad para orientar las políticas que el gobierno debe llevar a cabo. ¿Qué esperamos nosotros a 20 años? ¿No? Esa es la temporalidad que se ha definido en este Programa General de Desarrollo.
allí también hay un cambio de criterio. No es un programa sexenal como estábamos acostumbrados, es un programa de largo plazo que nos permitan pues consolidar proyectos en una perspectiva de búsqueda y de construcción del bienestar para la población. En ese orden, entonces, en 20 años buscamos una ciudad que cambie todos los aspectos negativos que hoy día tenemos, que son muchos, y que los transforme en condiciones positivas para el bienestar de la ciudad, ¿no? Vamos a incorporar todos los aspectos que hoy día presenta la ciudad. No vamos a quitarle peso a uno ni a otro de los temas y problemas que hay. Todos se pretenden enfrentar para solucionarlos de la mejor manera posible. Entendiendo, y esto es importante, de que aun cuando el Estado garantiza la materialización de los derechos, esto tiene mucho que ver con la acción de la comunidad. Si no tenemos una comunidad organizada, si no tenemos una comunidad que esté atenta, ¿no?, contribuya, pero también vigile lo que haga el gobierno, entonces los pasos van a ser más lentos. Necesitamos una comunidad organizada y dinámica para poder llevar a cabo toda y cada una de las propuestas que están en estos documentos. En el caso del Programa General de Ordenamiento Territorial, partimos reconociendo la definición que hace la Constitución de los 3 tipos de suelos que hay en nuestra ciudad: el suelo urbano, el suelo de conservación y el suelo rural. Y aquí quiero detenerme un poquitito. Antes nada más se conocía lo que era el suelo urbano y el suelo de conservación. Y dentro del de conservación estaban las áreas que se dedican a la actividad agropecuaria en la ciudad. Ni uno ni otro tenía una proyección ni una planificación respecto de lo que queremos de estos espacios a futuro. Se iba llevando una dinámica, ¿no?, de la sinergia del pasado y que nos impedía fortalecer el uso y la aplicación y aprovechamiento del suelo. Hoy día esta separación nos permitirá, por un lado, trabajar mucho más directamente y de la mano con los productores de la ciudad para que, primero, confirmen que la actividad agrícola de esta ciudad contribuye, ¿no?, a la autosuficiencia alimentaria de mucha de la población de la ciudad, y podemos obtener más beneficios y aumentar la cantidad de producción, pero tenemos que orientarnos a una agricultura agroecológica, recuperar los terrenos que en este momento no están en la fase de producción por una serie de problemas que se han dejado ahí en estos terrenos, fundamentalmente el abandono por parte de los productores porque no lo es redituable. Esta dinámica la tenemos que cambiar. Igual que no hay una composición de los jóvenes y un reemplazo de los jóvenes agricultores en los espacios productivos, tenemos que darle la seguridad y alternativa a la juventud, ¿no?, de esos territorios para que le den continuidad en la medida que puedan competir sus ingresos con lo que obtienen en el empleo urbano. Luego, en el ámbito de los bosques, tenemos que darle un mayor cuidado a nuestros bosques, ¿no?, porque no solamente son los pulmones de la ciudad y que nos ofrecen una serie de servicios ecosistémicos para nuestra propia existencia, está también ahí la actividad económica que realizan los comuneros y los ejidatarios. Y tenemos que cuidar entonces la vinculación adecuada entre la conservación del bosque y la actividad económica, y se puede lograr porque se ha demostrado en distintos proyectos aquí en este espacio. Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta, porque este programa de ordenamiento del territorio, que tiene una vigencia de 15 años, nos permitirá entonces materializar los derechos de quienes viven en esta ciudad en cada uno de los espacios de aprovechamiento del suelo. La siguiente, por favor. ¿Qué se espera en esta consulta? ¿No? Cuestiones muy concretas. Primero, que toda la población conozca el sistema de planeación de la ciudad y los instrumentos matrices, por decirlo de alguna manera, que estamos
poniendo a consulta oficialmente desde hoy, ¿no? Una vez que los conozca la población y las distintas entidades de la academia, de la actividad económica, ¿no?, de las organizaciones sociales, comunitarias, estudien y propongan alternativas para mejorar estos proyectos de documento, para poderle dar amplitud, ¿no?, que se requiere, donde se incorporen todos los derechos, pero también las aspiraciones de la población. Queremos entonces que la población nos haga propuestas sobre políticas, sobre programas y sobre proyectos grandes que creen ustedes que es posible establecer en esta ciudad y que daría respuesta a la materialización de los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Estas propuestas entonces también comprometen al gobierno a establecer un diálogo permanente entre gobierno en las distintas órdenes con las comunidades para seguir alimentando y tratando de aterrizar cada una de las propuestas que esperamos recibir. Para facilitar la lectura de estos dos instrumentos, el Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento, hemos hecho una separación de los temas y se ha definido 10 temas que forman parte, de alguna manera, de cada uno de los instrumentos, y dentro de estos 10 temas, 51 subtemas. Cuando los compañeros le presenten cada uno de los documentos, van a ver allí que hay una separación en ejes de desarrollo. La relación de los ejes con los temas es muy sencilla. Están implícitos los ejes en cada uno de estos temas. Se articulan entre sí y son los que nos van a permitir nutrir estos documentos que están a disposición de la población. La siguiente, por favor. Entonces, ya empezamos la consulta. Aquí está más o menos graficado cómo se va a hacer este asunto. Se publica la convocatoria. Si sale hoy día la publicación oficial, quiere decir que vamos a recorrer cada uno de estos espacios según lo establece la ley. No lo puse allí porque todavía no hemos leído cómo va a quedar la convocatoria. Algunos plantean que probablemente se haga en 3 meses, la mayoría plantea que sean 6 meses, y esperamos que sean 6 meses para que esto tenga un tiempo adecuado, de tal manera que la gente reflexione, madure sus propuestas y pueda enriquecer mejor a nuestros documentos. No solamente se hace la consulta a las instituciones académicas de la ciudad y a los grupos económicos, se va a hacer la consulta a los 1814 en unidades territoriales que existen en la ciudad. Esto no es un proceso fácil, no estamos en la Grecia antigua que nos reunimos en el ágora, hablamos y levantamos la mano de lo que queremos aprobar. 1814 unidades territoriales para alrededor de 9 millones de habitantes es un trabajo complejo y esperamos con la ayuda de toda la comunidad a facilitar este proceso. Hay una consulta específica para los grupos indígenas, para los pueblos originarios, porque tienen una forma particular de discutir sus propuestas y sus opiniones. Según el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tiene que haber un proceso especial diferente al que aplicamos en el resto de la ciudad. Se van a respetar todos los aspectos de tal forma de que los pueblos originarios tengan su consulta conforme a lo que se ha firmado en el Acuerdo 169. Los foros, como el que estamos iniciando hoy día, serán de 2 tipos. El informativo, como donde estamos ofreciendo la información sobre lo que comprenden cada uno de estos los documentos, ¿no? Y habrán foros propositivos, donde las organizaciones, la academia, los pueblos originarios, los distintos grupos sociales de la ciudad, hacen propuestas por escrito al mejoramiento de estos instrumentos. Los queremos por escrito de tal manera que quede constancia
que sirva tanto a las personas y a instituciones que propusieron como al gobierno para respaldar esto en los instrumentos. Para darle seguimiento a los mismos, el instituto le va a colocar un folio a cada documento que reciba y los va a colocar en un anexo de los instrumentos, llámese Plan General de Desarrollo o Programa General de Ordenamiento del Territorio. Y estamos obligados como instituto a responderle a las personas o a las instituciones sobre cada una de sus propuestas para decirle si se incorporó, no se incorporó, y si no se incorporó es porque tiene este procedimiento que va a llegar hasta las alcaldías donde se van a hacer los programas respectivos en las alcaldías y allí se aprovecharían todos estos documentos. Todos van a ser utilizados, todos van a ser aprovechados para enriquecer los documentos que se ponen a consulta oficialmente desde hoy. Aunque ya veníamos trabajando con el ámbito académico desde febrero, ¿no? Pero hoy día ya se oficializa esto y empezaremos a recibir los documentos escritos a partir de un mes después que se inicia la convocatoria. Si es que es ya mañana la publicación, quiere decir que en un mes más recibiremos los documentos para colocarle el folio y se inicie todo este proceso de organización, selección de los documentos para incorporar lo pertinente a los instrumentos de consulta. En términos generales, de eso se trata. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Iván. Mi nombre es Gabriel Nogués. Yo soy responsable de el área de mecanismos de monitoreo en el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Y yo voy a hablarles un poquito de manera breve sobre el Plan General de Desarrollo, que al igual que Al igual que los otros instrumentos de planeación, pues son documentos realmente extensos y voy a tratar de resumir, de platicarles a grandes rasgos cuáles son las principales características y temáticas que contiene dicho documento. Adelante, por favor. Siguiente. Ahí. Bueno, en primer lugar me gustaría comentarles 3 elementos importantes que tienen que ver con la planeación en la Ciudad de México. Lo primero, como ya les comentaba Iván, pues realmente nosotros estamos llevando a cabo todo un proceso de planeación, pues bajo un nuevo enfoque y que surge o que encuentra su sustento desde la Constitución de la Ciudad de México y también a partir de lo que se establece en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo. El segundo elemento importante a destacar de la planeación tiene que ver con que en realidad la planeación se está llevando a cabo pensando en un largo plazo. Como lo comentó también mi compañero, en realidad estamos pensando en llevar a cabo la planeación para los siguientes 20 años en la ciudad. Y se busca llevar a cabo la planeación ciertamente en grandes temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con aspectos sociales, con aspectos económicos, donde también se incluyen elementos ambientales y, por supuesto, un componente territorial. Digamos, a grandes rasgos, la planeación va a estar dándose dentro de estos grandes temas y ahora en breve les voy a comentar digamos, el desglose de las temáticas. No, anterior, por favor. Y bueno, como parte de la planeación, en realidad existen distintos documentos que se han elaborado y uno de los principales lo constituye el Plan General de Desarrollo. Ahora sí, la siguiente. Aquí en esta diapositiva, donde tenemos una pirámide, se muestran los principales documentos en los cuales se ha plasmado la planeación de la ciudad. Encontramos en la cima de la pirámide 2 instrumentos que constituyen los grandes pilares de la planeación en la Ciudad de México para los siguientes 20 años. El primero de ellos es el Plan General de Desarrollo
y el segundo es el Programa General de Ordenamiento Territorial. A partir de ahí, de estos dos instrumentos o de esos dos documentos, surgen otros documentos que tendrán que estar armonizados o alineados con los mismos. Perdón. Los primeros tres documentos, digamos, que deben alinearse con estos dos documentos son los siguientes, que son los programas sectoriales, los programas especiales y los programas institucionales. Estos programas o estos documentos deberán ser elaborados por las distintas dependencias, instancias o entes públicos del gobierno de la Ciudad de México, y donde ellos van a establecer cuáles son sus objetivos, cuáles son los diagnósticos que encontraron de las distintas problemáticas y cuáles son que se enfrentan en la ciudad y cuáles son las políticas o las líneas de acción que van a llevar a cabo. Posteriormente encontramos otros conjunto de actores relevantes que son las alcaldías de la Ciudad de México. Las alcaldías, por supuesto, también tendrán que elaborar sus propios programas de gobierno que deberán, insisto, estar alineados, armonizados con el Plan General y con el Programa General de Ordenamiento Territorial. Y lo mismo, las alcaldías deberán elaborar sus propios programas de ordenamiento territorial dentro de sus propias delimitaciones del territorio. Entonces, a grandes rasgos, estos son los documentos en los cuales se plasman, como les decía, pues estos tres elementos importantes. Primero, pues, identificar cuáles son los objetivos, los logros que como ciudad se quiere alcanzar. Para ello es importante llevar un diagnóstico o llevar a cabo un diagnóstico, que estos diagnósticos, en el caso del Plan General y del Programa General de Ordenamiento, pues ya se han llevado a cabo. Son diagnósticos que identifican las principales problemáticas que se enfrentan en la ciudad y dado que, pues como ustedes saben, tenemos o se cuenta siempre con una limitante en los recursos públicos, pues dentro de este diagnóstico se identifican los problemas prioritarios. Es decir, ciertamente hay muchos problemas que atender, pero se identifican básicamente aquellos a los cuales se considera que son prioritarios. Y en esto resulta relevante y pertinente, pero también necesaria la participación de los ciudadanos, porque en conjunto, gobierno y ciudadanía, agrupada la ciudadanía desde luego en distintos liderazgos, sectores productivos, académicos, de colegios, tienen ellos que aportar en estos tres elementos, no solamente en cuáles deben ser los objetivos que debe perseguir la ciudad, sino también en los diagnósticos. Entonces, la visión de los distintos actores o sectores de la sociedad civil son o constituyen un elemento fundamental para poder priorizar las problemáticas que deben de estar plasmadas en los distintos documentos. Y por supuesto también, como parte de los comos, pues la participación resulta relevante para poder contribuir a un diseño de políticas públicas y de las acciones que se deben de seguir para poder, por un lado, resolver las distintas problemáticas que se han identificado en los diagnósticos, pero también para poder alcanzar los objetivos que como ciudad se están plasmando en estos documentos para los siguientes 20 años. De ahí la importancia de que se sumen todos los sectores, que revisen estos documentos y que nos aporten a través de su visión desde sus propias trincheras. Muy breve, me gustaría comentarles, antes de pasar a mencionar los temas, algunos elementos que subyacen en la planeación. Uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con el sistema con el enfoque de derechos, que bien lo comentó mi compañero, pero también tiene que ver con otros elementos que tienen que ver con el buen gobierno y con temas de transparencia y rendición de cuentas, donde la evaluación, o mejor dicho, el monitoreo y la evaluación constituyen un elemento importante, pero también donde se está planteando este esquema de planeación a través de un enfoque orientado a resultados, ¿no? Por eso las orientaciones presupuestales están o deben de llevarse a cabo bajo la lógica del presupuesto basado en resultados. Me gustaría, siguiente, por favor.
comentarles que en realidad la planeación que se está llevando y que se plasma en estos documentos está basada en lo que es el enfoque de derechos. Muy breve, el enfoque de derechos, pues en realidad está basado en dos premisas fundamentales. Primero, en el hecho de que los ciudadanos se convierten en sujetos titulares de derecho y el Estado, ¿no? El papel del Estado es el de garantizar estos derechos y el desarrollo humano de los ciudadanos. Segundo elemento, digamos, es que las personas, o los ciudadanos en este caso, al apropiarse de sus derechos, también tienen que participar de manera activa en el desarrollo y en la defensa y promoción de estos derechos. Es decir, donde ya no los ciudadanos o las personas no se dejan de ser elementos pasivos, ¿no? Donde solamente se les asiste, sino que ya son titulares de derechos y exigen estos derechos y además deben de ser partícipes de esta exigencia de los derechos. Bajo esta lógica o bajo este enfoque es que se está llevando a cabo la planeación. En suma, en realidad, pues el enfoque de derechos lo que nos dice es que parte de una nueva ética para el diseño de las políticas públicas. Siguiente, por favor. Y aquí me gustaría nada más señalar que para poder hacer, o el Estado para poder, digamos, garantizar los derechos de los ciudadanos, pues se requieren mecanismos que supervisen, que le den seguimiento y que garanticen justamente, digamos, el cumplimiento y la exigibilidad de estos derechos. Y precisamente uno de los elementos tiene que ver con aspectos jurídicos que están planteados desde la Constitución, ¿no? Donde ya los ciudadanos se ven más como titulares que deben exigir estos derechos y que se deben de garantizar, y se deja de ver como aquellas personas que simplemente se les asiste. Entonces, muchos de las políticas públicas que se van a o que se proponen como lineamientos generales en estos documentos están insertos en esta lógica, donde se busca básicamente la igualdad en el acceso a derechos, pero también donde no se deja de reconocer las diferencias de ciertos sectores de la población. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales que busca esta planeación es acabar con la desigualdad en distintos rubros, principalmente la desigualdad social y sobre todo, y como lo van a platicar más adelante, la desigualdad territorial. Siguiente, por favor. Ahora me gustaría comentarles un poquito muy breve, sobre los principales ejes temáticos en los cuales es la 9. En la diapositiva 9, sobre los temas que están contenidos en el Plan General de Desarrollo. Y dentro de estos temas, bueno, ya se podrán ver con más detalle, como les decíamos hace rato, pues estos documentos están disponibles para la consulta del público en general, para que puedan revisar con detalle las distintas temáticas y subtemáticas que están incluidas en dichos documentos. A grandes rasgos, el Plan General de Desarrollo contiene 6 grandes ejes temáticos. El primero de ellos tiene que ver con ciudad de bienestar e igualitaria. El segundo tiene que ver con lo que es ciudad próspera, dinámica e innovadora. El tercer eje se refiere a la ciudad sustentable y resiliente. Por su parte, el cuarto eje habla de la ciudad con equilibrio, ordenamiento y gestión territorial. El quinto eje se refiere a la ciudad en paz y con justicia. Y finalmente, el último eje habla de la ciudad de gobierno honesto, cercano a la ciudadanía y buena administración. Siguiente, por favor. A grandes rasgos, algunos de los temas que se incluyen en el eje 1, que es el de ciudad de bienestar e igualitaria, pues son reducir, por ejemplo, la pobreza, o habla del tema de la pobreza, sistema de salud pública y bienestar, derecho a la educación, igualdad y equidad. Aquí, efectivamente, uno de los grandes temas
que se va a tratar o que se trata en este eje tiene que ver con reducir la desigualdad social y con reducir la pobreza. Y se van incorporando algunos temas que constituyen parte medular del círculo vicioso de la pobreza, que tiene que ver con el hambre, escasos accesos a servicios de salud y con el rezago educativo. Precisamente a fin de combatir este círculo vicioso de la pobreza se incorporan dos temas que constituyen un elemento fundamental para el combate y reducción de la pobreza, que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con la educación. Por eso son temáticas que se van incluyendo en este gran eje, que es el eje 1, ciudad de bienestar e igualitaria. Entonces, donde el tema de la pobreza constituye uno de los elementos fundamentales de este eje. Siguiente, por favor. El eje 2, ciudad próspera y dinámica, por ejemplo, incluye algunos temas como la transformación económica y bienestar social, la innovación y desarrollo económico, innovación en los servicios públicos, y también algunos temas que tienen que ver con la sustentabilidad de las actividades productivas. En general, este eje pues incorpora también el diseño de políticas públicas y algunos diagnósticos de problemáticas que tienen que ver con los sectores productivos, ¿no? Por ejemplo. Siguiente eje, por favor. En el de ciudad sustentable y resiliente se incorporan algunos temas como los siguientes: equilibrio ecológico y suelo de conservación, acciones para contrarrestar el cambio climático, la salvaguarda del ciclo del agua. El ciclo del agua y en general este tema es un tema que se va a ver a lo largo de los distintos ejes. Por ejemplo, en el caso de la pobreza, como bien sabemos, bajo el enfoque multidimensional con que actualmente se mide la pobreza, pues habla de las distintas carencias o acceso a los servicios básicos, donde el agua constituye un servicio básico. Entonces, realmente temas que tienen que ver con la provisión eficiente de agua, realmente va a estar incorporado en distintos ejes, pero aquí se está incorporando con el tema de la salvaguarda del ciclo del agua, tratamiento de residuos sólidos sustentables y gestión integral de riesgos y protección civil. Muchos de estos temas se tratan con mucho más detalle y de una manera más minuciosa en el proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial. Siguiente, por favor. En el eje 4, ciudad con equilibrio, ordenamiento y gestión territorial, se incorporan algunos temas como los siguientes: aprovechamiento del suelo a partir de su zonificación primaria, expansión urbana sostenible, ciudad policéntrica y regeneración urbana y vivienda, entre otros. Siguiente. Siguiente, por favor. En el eje 5, ciudad en paz y con justicia, se van a tratar o se tratan algunos temas que tienen que ver con prevención del delito, sistema policial, profesional y cercano a la ciudadanía, investigación científica, apoyo tecnológico y coordinación interinstitucional, y también acceso a la justicia, igualdad e imparcialidad de la aplicación de la ley, ¿no? Entonces son algunos temas de este eje que se están tratando en estos documentos. Finalmente, la siguiente, por favor. El eje 6, que tiene que ver con ciudad de gobierno honesto, cercano a la ciudadanía y buena administración, va a tratar algunos temas como el de gobierno honesto, competente y austero, administración pública moderna y eficiente, gasto público eficiente, ingresos públicos sostenibles y ciudad global. Al respecto, me gustaría nada más comentarles de algunas temáticas que se tratan en este eje y que en realidad están implícitas en estas temáticas. Tiene que ver con lo que les comentaba hace un rato, por ejemplo, del tema de transparencia y rendición de cuentas, que habla del gobierno honesto y de una administración pública moderna y eficiente. Al respecto, me gustaría compartirles que el instituto, con el propósito de poder darle o de estar monitoreando el cumplimiento de metas y de los logros que se están plasmando en dichos documentos, va a construir o está construyendo un sistema de indicadores para estos documentos. Actualmente, más o menos, el sistema de indicadores, que además va a ser público,
que va a estar alojado en un sitio web para consulta de los ciudadanos. Va a incluir, digo, sería difícil decirles un número específico de indicadores, pero actualmente tenemos, con lo que llevamos construido, alrededor de 100 indicadores aproximadamente, para poder verificar, monitorear los avances de las distintas políticas que se están proponiendo en dichos documentos. Este sistema de indicadores, además, va a ser alimentado con los indicadores que los distintos entes públicos del gobierno de la ciudad y las alcaldías vayan construyendo para sus propias políticas, sus propias líneas de acción y sus propios programas. Al respecto también quiero decirles que no solamente vamos a construir este sistema de indicadores, sino que vamos a estar participando activamente y apoyando tanto a los distintos entes del gobierno como a las alcaldías en la construcción de sus propios indicadores y se van a estar incluyendo en este sistema. De tal suerte que tanto los ciudadanos como los mismos actores centrales de estos, como son las alcaldías, de estas políticas, van a poder ir observando el cumplimiento, cómo llevan a cabo sus políticas, el cumplimiento de esas políticas, el cumplimiento de metas a través de este sistema de indicadores. Y finalmente, nada más me gustaría también comentarles que en cuanto a las orientaciones presupuestales, lo que se propone en estos documentos es que tanto las alcaldías como las distintas dependencias del gobierno de la ciudad, pues planteen todas las políticas, programas, proyectos y líneas de acción bajo la lógica del presupuesto basado en resultados, porque por un lado, efectivamente, ellos van a plasmar sus propios objetivos que pretenden alcanzar, las metas para establecer o definir los tiempos en cuanto los van a alcanzar, pero también los recursos públicos que van a destinar para estos propios proyectos. De tal suerte que también se puede incluir, ¿no? O se está proponiendo que se incluyan muchos indicadores que tienen que ver con estos elementos y que se pueda estar verificando la asignación de recursos para cada uno de los programas y de las líneas de acción y poderlo contrastar entre las cantidades asignadas, pero también con los resultados logrados. En general, estos serían los temas que se incluyen en el Plan General de Desarrollo y algunos elementos que están subyacentes a al diseño de estos programas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irad García, también colaboro en el Instituto de Planeación, en el área de planes y programas de ordenamiento territorial, y voy a hablar del contenido del Programa General de Ordenamiento Territorial. Bueno, siguiente. Bueno, del contenido del Programa General de Ordenamiento Territorial, dentro del diagnóstico y su prospectiva, incluye 18 temas que tienen que ver con el contexto metropolitano, una dinámica demográfica, un contexto socioeconómico, suelo, estructura territorial, movilidad y accesibilidad, infraestructura física, tecnológica, de vivienda, la parte importante de asentamientos irregulares, el patrimonio cultural, espacios públicos y convivencia social, medio ambiente, gestión sustentable del agua, el desarrollo rural, la seguridad ciudadana, la gestión integral de riesgo y protección civil y los temas transversales. Siguiente, por favor. Dentro del contenido, aparte del diagnóstico, sí tenemos una visión, una misión y los objetivos, las estrategias y líneas de acción, las políticas y programas y proyectos de acción, las normas generales y sus instrumentos de ejecución y los temas de evaluación a partir de las metas e indicadores. Siguiente. Siguiente. Aquí no me quiero detener mucho porque ya lo han comentado, pero también el programa emana del sistema de planeación que ya se discutió ampliamente, entonces nos vamos a la siguiente. Siguiente, por favor. Sí me voy a detener aquí en las estrategias y líneas de acción que tiene el programa, que tiene que ver con los objetivos territoriales, una zonificación primaria a 2035, unas áreas de gestión territorial, las políticas y programas y proyectos y las normas generales. Siguiente.
Bueno, dentro de los objetivos territoriales, sus líneas de acción también contemplan ciudad igualitaria y de derechos, educadora y de bienestar, una ciudad próspera, dinámica e innovadora, una ciudad sustentable, sana y resiliente, ciudad con equilibrio y ordenamiento territorial, ciudad con paz. La anterior, por favor. Ajá. Y ciudad innovadora y basada en conocimiento, ciudad de gobierno honesto, cercano a la ciudadanía y buena administración. Siguiente. La zonificación primaria aquí ya en cuestiones más técnicas tiene como objetivo es el conservar en buen estado ecológico las áreas de alto valor ambiental, al igual que garantizar la provisión sostenida de servicios ambientales, fortalecer la dinámica hidrológica y la conservación de ecosistemas vinculados con el sistema y el ciclo del agua y fortalecer los medios de vida sustentable de los propietarios, ejidos y comunidades. Esta zonificación es un proyecto que se ha venido trabajando y se incorpora en el programa y que incrementa la superficie de las zonas de conservación a través de estos reconocimientos de espacios urbanos que necesitan ser reacondicionados como ejes conectores de un sistema verde en la ciudad. Siguiente. Una parte fundamental del programa son las áreas de gestión territorial, que su función es orientar de manera prioritaria las políticas territoriales como las acciones dentro del territorio a través de estructuras específicas que se basan en las áreas de gestión territorial de destinos turísticos, por ejemplo, centralidades urbanas, infraestructura para la innovación, existe también vivienda adecuada e incluyente, una protección y valorización del patrimonio cultural, la protección y conservación de ecosistemas, una restauración de ecosistemas, la producción agrícola y agroecológica, la conectividad de ecosistemas y también la mejora de equipamiento e infraestructura a través también de la conectividad de vialidades. Siguiente. Bueno, dentro del programa también a partir de las áreas de gestión territorial y el diagnóstico se lanzan unas políticas, programas y proyectos específicos que tienen también tomando en cuenta la operación y cómo se van a territorializar y cómo se van a medir a través de ciertos programas y cómo se tienen que tener ciertos proyectos y un horizonte temporal para cumplir la planeación a largo plazo, ¿no? Que estamos hablando a 2035. Estas políticas pues están más detalladas dentro del documento, pero forman parte justo de una coordinación metropolitana y regional y por supuesto también de una hacienda pública, como ya lo había mencionado Gabriel en su momento. La siguiente. Las normas generales y los instrumentos de ejecución que vienen inmersas en el documento determinan la aplicación y la obligatoriedad tanto para los particulares como para la administración pública de lo que se tiene que hacer dentro del territorio y estas normas también se deberán aplicar sin excepción por todos los programas de ordenamiento territorial de las demarcaciones, en este caso de las alcaldías. Siguiente. Todas las políticas y programas tienen un sistema de indicadores y metas que nos va a servir para darle seguimiento y evaluación a las estrategias y las políticas que se están plasmando para ver si funcionan y cómo están distribuidas dentro del territorio y hasta dónde son sus alcances, ¿no? Estos temas de indicadores pues están en medio ambiente, en gestión sustentable del agua, el desarrollo rural, la regulación del suelo, vivienda, infraestructura física, el espacio público y su convivencia social, la movilidad y accesibilidad, vulnerabilidad y resiliencia en la prevención y mitigación de riesgos. Estos 14 indicadores tienen elementos descriptivos para darle su seguimiento, con unas unidades de medida en específico, las líneas base y las metas se plantean 20, 30 y 2035. Siguiente. Bueno, finalmente, más bien este es a grandes rasgos el contenido del programa desde manera técnica, donde se emana este programa y lo anterior pues ya se explicó. Ok. Bueno, gracias compañeros por esta interesante exposición. Quedaríamos sujetos a las consultas que pudieran tener las personas que están conectados, ¿no?
Buenas tardes, compañeros. No sé si de las personas que estén conectadas hubiera preguntas muy concretas a esto que es una presentación de lo que en su momento se tendrá que revisar para poder reaccionar. Por ejemplo, a mí me entran varias dudas que quisiera aprovechar que estoy aquí y comentarlas. Se habla de que este es un programa que tiene una intención de que se lleve a largo plazo, 20 años. Es decir, que esto supone que generaría líneas obligatorias para cualquier gobierno futuro, más allá del sesgo, digamos, del perfil partidista o de lo que fuera. Eso me parece muy interesante y sí me gustaría que lo comentaran en términos de también la discusión que se pueda dar, no solamente de las propuestas. Esa es una. Y la otra es que, bueno, es obvio que sin conocer el documento al detalle, pero sí da pistas ya, por ejemplo, de lo que a cada uno le podría interesar, en este caso de los colegas del Instituto Mora, pues por su expertise o su interés especial, dirigirse directamente en el documento para poder con eso participar en la consulta. Es un poco la idea. Porque yo leo algunas cosas, pues que me parece que tal vez por los temas que yo trabajo no están contempladas, pero que, bueno, pues obviamente una consideración, y lo pregunto también acá, sería mencionar las omisiones, porque yo no sé si ustedes ubican, por ejemplo, la Ley de Interculturalidad de la Ciudad de México, y no oigo ninguna mención, pero otra vez son los sesgos que uno tiene por los temas que trabaja. Entonces, esas dos cosas me gustaría pues alguna reacción de su parte un poco para romper el hielo, ¿no? Y si hubiera alguna pregunta, la ponemos en la lista y si no, pues simplemente sus reacciones en el entendido de que esta es una presentación que lo que busca es dejar esto que fácilmente alguien pueda consultarlo y que nos dirijamos a los documentos para que en el caso del Instituto Mora, el 30 de agosto, haremos la consulta ya con su convocatoria precisa. Por favor. Ok, muchas gracias. Muy pertinentes las dudas y la consulta, compañera. Nuestro país, como la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, tenemos poca cultura de hacer gestión pública a partir de una planificación de largo plazo. Los distintos intereses que se presentan en la arena política, ¿no?, nos ha llevado a que cuando mucho los gobiernos centrales hacen un plan de gobierno, básicamente, donde se reflejan los intereses del grupo político que ganó la presencia y el derecho de estar en el gobierno, y colocan allí en esos planes lo que es de su interés, considerando fundamentalmente también el papel que debe jugar el Estado en el sentido de favorecer la satisfacción de necesidades de todo el mundo. Pero sabemos que en la práctica no es así. Para ello basta mirar los distintos informes de las organizaciones de Naciones Unidas, de organizaciones sociales en general, donde nos muestran con dolor la cantidad de rezagos que tenemos en nuestra región. Una gran cantidad de población no accede a los beneficios del desarrollo, ¿no?, lo que genera inequidades, lo que genera prolongación, ¿no?, de estados de pobreza para generaciones futuras, porque no se atiende a la madre desde el momento en que empezó a gestar, ¿no?, un nuevo ser. No tiene atención médica, no tiene alimentación adecuada y nacen niños y niñas con deficiencias, ¿no? Eso es sencillamente una prolongación de las condiciones de pobreza. Sin embargo, los planes que hacen los gobiernos están ahí, flamantes, lo publicaron cuando asumieron, muy poco lo evaluaron y la publicación sobre los resultados de esa evaluación es escasa.
Entonces, el sistema de planeación en nuestros países es muy débil todavía. No tenemos una cultura del trabajo de la planificación. Y mucho menos de planificación a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, en México, todos sabemos que cada vez que elegimos a un presidente, un gobernador o un presidente municipal, todo lo que se aplicó en el gobierno anterior ya no sirve. Se cambia y se elaboran nuevos documentos, nuevas propuestas. Aquellos proyectos que inicialmente empezaban a levantar cabeza para darle cierta satisfacción a la población, se acaban allí, ¿no? Y empezamos casi de cero cada 6 o 3 años. El problema no es de la planificación, el problema es de nuestra cultura política y de poder entender lo que significa la gestión pública, ¿no? El Estado no está para trabajar solo para quienes ganaron en un sexenio o en un trienio. El Estado está para proyectar a largo plazo, ¿no? Proyectos que reditúen para el beneficio del conjunto de la población. Pero sabemos que ese Estado en nuestros países, con esa perspectiva, funciona muy poco. Y hoy justamente quisiéramos darle un viraje desde el gobierno de la transformación, que tiene proyectos de largo plazo. Y en el caso de la ciudad, pues se está atreviendo a presentar unos documentos que tengan largo plazo, 20 años en el caso del programa del Plan General de Desarrollo y 15 años en el caso del programa de ordenamiento territorial. La maduración de cualquier proyecto fuerte, serio, se demora alrededor de 20, 25 años, ¿no? Por eso es que se planifica a largo plazo. Sin embargo, esto no significa que el plan y el programa son inamovibles hasta el término del año que está previsto. No. Se supone que también dentro de la planificación, ¿no? Debemos actualizar y retroalimentar estos instrumentos cada cierto tiempo. Y se está planteando que cada 5 años se haga una retroalimentación, una revisión previa, una evaluación, ¿no? Para poder actualizar estos documentos. No pretendemos que se actualice ya el objetivo final, ¿no? De querer buscar el bienestar de tal o cual manera, de querer una ciudad segura. Queremos que se actualicen y retroalimenten las políticas y los programas, ¿no? Para lograr este objetivo, porque en el camino se van desfigurando, sea porque no alcanzan los recursos, sea porque tuvimos problemas de distinto tipo que afectaron la economía de la ciudad, como la pandemia. Antes de la pandemia habían planteamientos de mediano y largo plazo que cambiaron muchísimo por efecto de la pandemia, ¿no? Pero a su vez la pandemia nos permite conocer y saber que tenemos la necesidad de proyectar esos programas de largo plazo, porque no estamos preparados para enfrentar situaciones como la que estamos viviendo. Y eso es porque no hemos aplicado adecuadamente los procesos de planificación, presupuestación y ejercicio del recurso público, ¿no? Entonces, las líneas obligatorias para los gobiernos futuros no solo debieran depender de la compatibilidad que tengan los próximos gobiernos con los que actualmente están proponiendo estos documentos y estas estrategias. Tiene que ver mucho con la apropiación que tenga la población de estos proyectos y entonces al momento de votar, de elegir a los sucesivos representantes de la comunidad en el poder, adopten lo que la población quiere. Es decir,
si nosotros como población estamos de acuerdo con muchas cosas que están planteadas en estos dos instrumentos, pues vamos a elegir como representantes nuestros en la presidencia, en el Congreso, en la gobernatura o en las alcaldías, a la gente que se comprometa con estos asuntos. Y vamos a dejar afuera a aquellos que van en el sentido contrario. Esa es una facultad, ¿no?, de la participación de la ciudadanía en estos procesos de planeación y de construir un futuro para nuestro país, ¿no? Solo así podemos lograr que prevalezcan estas líneas. De lo contrario, vamos a volver al ejercicio seccional, al ejercicio trianual, y probablemente le vamos a echar la culpa a la planificación como instrumento, pero no es así. La culpa la tenemos los ciudadanos por no apropiarnos de estos procesos y darle continuidad. Obviamente, todas estas cosas las aprueban los congresos, y en los congresos están los equilibrios o los desequilibrios de fuerzas sociales. Por eso es importante, insisto, en que la población escoja su congreso conforme a lo que ellos aprobaron, conforme a lo que ellos quieren para el futuro, ¿no? Y será eso lo que permitirá entonces darle cauce a propuestas de 20 años o de 15 años. De lo contrario, como les digo, no hay posibilidades de proyectar a largo plazo y vamos a seguir como país de subdesarrollado y de corto alcance, ¿no?, cayendo en lo mismo. ¿Qué nos separa y nos caracteriza a nosotros como países subdesarrollados de los países ricos? En que aquellos tienen dos ámbitos de planificación y tienen instituciones que están pensando en el largo plazo y que van alimentando a los que están pensando en el corto plazo. Solo así entonces se puede proyectar una propuesta que tenga como propósito establecerse para largo plazo. De lo contrario, insisto, la maduración de los proyectos estratégicos en cualquier parte no es en 6 años. No es en 6 años. Tendrían que haber condiciones muy, muy, muy favorables para que en 6 años madurara un proyecto, ¿no? En este caso, el proyecto, por ejemplo, o los proyectos que está haciendo el actual gobierno federal, del aeropuerto, de Dos Bocas, del Tren Maya, etcétera, etcétera, que van a tener un gran impacto en la ciudad, no es una ocurrencia de ahora, es una línea de trabajo que se viene pensando desde hace mucho tiempo y que se dio la oportunidad de materializarla. Y existieron los recursos, ¿no?, para hacer estas grandes obras, porque se cambió la dinámica de la incorporación de recursos al presupuesto público. Que si hubiésemos seguido con las mismas dinámicas anteriores, no habría habido recursos, ¿no? No habrían condiciones para estos proyectos. Entonces, solo porque en esta coyuntura el entusiasmo de la población de apoyar al gobierno federal ha permitido esto. Si seguimos apoyando entonces propuestas de este tipo, vamos a tener grandes proyectos en el futuro que van a demorar un poco más, insisto, en madurar. Pero debemos estar claros de que esa es la condición de nuestra sociedad subdesarrollada, que no tenemos todos los recursos para hacer todo lo que queremos. La otra pregunta tiene que ver con el asunto de los temas que no están considerados en los documentos. Es probable que hayan muchos, ¿no? Porque comprenderán ustedes que viviendo en una ciudad con tantos rezagos, con tantas distorsiones en el manejo del uso del suelo, de tanta exclusión social, ¿no?, de tanta carencia, habrán temas que no se lograron considerar, no porque se quiera seguir excluyendo, sino porque la priorización de por dónde trabajar indicó que había que hacer otra cosa. Sin embargo, no existe ningún problema para incorporar los temas que crean pertinentes. Necesitaríamos que los temas como los que tú estás comentando, si es que realmente no aparece en ninguno de los dos documentos,
nos lo pudieras facilitar, argumentaras por qué debe estar y cuál es el beneficio que trae para la población en la Ciudad de México. Estoy seguro de que tienes muy claro todo eso y evidentemente vamos a asumir las propuestas que se hagan sobre temas que no están considerados o están considerados levemente y que deberían tener más impulso, porque finalmente con la opinión de la comunidad académica, la comunidad económica, las comunidades sociales, con la opinión de ellos vamos a cambiar también probablemente las prioridades de las políticas y de los instrumentos. Pero eso va a ser en función de que leamos las propuestas que la población nos haga. Bueno, pues yo creo que no sé si hubo alguna pregunta por ahí. ¿Hubo alguna pregunta por ahí? No. Ok, pero bueno, queda el documento visual para que mis colegas que puedan revisarlo. En su momento se les enviará el documento a partir del cual reaccionaremos a nivel de la consulta. ¿Soy yo? Y bueno, simplemente decir que sobra mencionar el hecho de que como expertos en cada uno de sus temas, porque estamos ahorita en una institución académica, pero como ciudadanos, creo que la convocatoria se vuelve muy interesante porque ahora sí que hable ahora o calle para siempre, porque realmente es una oportunidad histórica en términos de revisar un documento que sienta bases y que al final de cuentas pues nos impacta a todos en nuestro día a día. Entonces, yo creo que con esto vamos cerrando. Queda para... perdón. Bueno, pues no, a ver. Por favor, y después Guadalupe. Entonces, no sé si ellos están también conectados. Y les dejo acá el documento. Bueno, yo pedí la palabra. Hablarme a mí. Sí, Mateo, ¿te escuchamos? Bien, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo pude revisar el general de desarrollo, el plan general de desarrollo de manera muy amplia. La invitación que se me hizo a involucrarme en este ejercicio la acepté particularmente por algunos temas en los que estoy más involucrado, que tienen que ver con cuestiones de mercados laborales y ingresos y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, revisé con mayor lupa esa parte, ¿no? Pero mi preocupación y quizás mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan... hay un problema con los planes generales de desarrollo en general, porque los planes generales de desarrollo siempre suenan muy bien y siempre hacen diagnósticos excelentes y muy ajustados a la realidad y hacen valoraciones muy puntuales en muchos casos. En este caso puedo decir que lo que se apunta sobre el tema de los ingresos, los salarios, las desigualdades de género en el salario es muy importante, muy preciso. Pero aquí no hay política y no hay plan de acción y no hay recursos. La pregunta es qué tanto se considera para la aprobación de un plan general de desarrollo políticas que vayan acompañadas. Hay metas y hay indicadores, pero no hay políticas, no hay plan de acción como sí lo hay en el programa de ordenamiento territorial, que es mucho más concreto, con normas, etcétera, etcétera. Entonces, si a mí me preguntan en una consulta, ¿cómo ves el plan? Pues yo digo, wow, pues es una transformación profunda de la realidad urbana de esta ciudad, que en efecto está permeada por profundas grietas sociales, económicas, etcétera. Pero la realidad es que no hay ningún indicador que a mí me diga que este plan va a ser vinculante de ninguna manera.
yo quisiera preguntarles de qué va a funcionar aprobar un plan de desarrollo como estos, en términos de acción concreta, de políticas, de recursos, de asignación de recursos, porque hacer una transformación como la que se está apuntando en el Plan General de Desarrollo implicaría una acuciosa designación de recursos para llevar a cabo esta magnífica, esta transformación de estas dimensiones, ¿no? Bueno, mi preocupación es esa, con este plan de desarrollo, como con muchos planes de desarrollo, que son documentos que son como nubes, que realmente no trazan caminos a seguir, que no trazan políticas, que no trazan plan de acción, que no son vinculantes, a los cuales no se le asignan recursos. Esa es mi preocupación general. Pero bueno, por supuesto estoy muy interesado en darle seguimiento a esto y seré proactivo en mi participación, siempre teniendo esto en cuenta. Gracias. Bueno, a mí me gustaría señalar que efectivamente es una inquietud que incluso nosotros compartimos en el diseño del plan general. Lo que te puedo decir es que nosotros le hemos puesto el corazón en esto de verdad y estamos conscientes de que pues pueden surgir muchas limitantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del diseño de un instrumento, o en este caso un plan o un programa, una cosa es el diseño y efectivamente puede quedar muy bonito y después viene el tema de instrumentación o implantación. Entonces, la distancia que hay entre uno y otro pues suele ser abismal en algunos casos. Lamentablemente, en cuanto al plan, yo coincido contigo, o sea, siempre nos quedamos con esa sensación de que el plan constituye un magnífico diagnóstico, que en general puede plantear líneas de acción muy pertinentes y necesarias, pero que después, ¿cómo se pueden realmente llevar a la práctica, no? No me gustaría quedarme con esta respuesta de decirte, porque es cierto, o sea, el plan constituye una serie de lineamientos muy generales, ¿no? Eso es cierto, y que también estos lineamientos generales dependen muchísimo después de cómo estos lineamientos generales puedan llevarse a cabo o puedan aterrizarse a partir de los distintos instrumentos que van a llevar a cabo, por ejemplo, las distintas dependencias del gobierno o incluso las alcaldías. Y esto los va a limitar a cada uno de estos actores de gobierno sus propias atribuciones, ¿no? Pero la idea es efectivamente tener unos lineamientos generales que puedan constituirse como una guía para las distintas o los distintos niveles de gobierno, pensando en las alcaldías o en los diferentes entes públicos que van a participar, por ejemplo, en los temas específicos que mencionas. Yo me quedo con esta inquietud en el sentido de que podamos quizás, porque estamos justamente en este proceso de estar haciendo adecuaciones y mejoras, y me quedo con una inquietud que además me parece muy relevante y muy pertinente, de que en las mejoras que vamos a incorporar en el plan, podamos enfocarnos en, digamos, políticas mucho más concretas que puedan vincularse con los distintos actores que van a participar, ¿no? Porque efectivamente, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad de establecer estos lineamientos generales, pero al final son los entes públicos y son las alcaldías quienes dentro de sus propias atribuciones tendrán que instrumentar, digamos, ya estas líneas generales en acciones muy concretas. Pero sí me parece muy pertinente tu observación y creo que en esta etapa donde nosotros vamos a incorporar las observaciones de ustedes y que además nos gustaría que nos pudieras entregar incluso algunas propuestas por escrito para que las podamos incorporar de una manera mucho más precisa y puntual, pero sí nos vamos a llevar con esta inquietud que además coincido, en donde quizás en esta parte, y lo mismo en el área de pobreza, por ejemplo, sabemos y estamos conscientes que tenemos que reforzar en la parte de las políticas y los programas, ¿no?
Coincido en ese sentido, pero creo que la sensación que te quedas de que estos instrumentos siempre constituyen guías muy generales es porque así son. O sea, en realidad sí son guías muy generales, ofrecen lineamientos y pautas generales para que después lo aterricen pues los otros actores que también están o que van a participar de la ejecución propia de muchas de los programas y de las políticas que ya les corresponde a ellos. Yo lo que te diría ahorita es, de manera muy puntual, es que nos vamos con esta inquietud, nos la llevamos, la recogemos y vamos a tratar de plasmarla en, digamos, políticas mucho más puntuales, que sí coincido que es una limitante del actual plan que se les ha compartido, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer o lo vamos a llevar a cabo. Muchas gracias. Quiero complementar un poco lo que plantea Gabriel. En los ejercicios de planificación existen distintas formas de exponer lo que el planificador o el grupo de planificadores quiere expresar. En términos de política, por ejemplo, u otras componentes dentro del plan, y eso es lo que pasa con la propuesta del Plan General de Desarrollo, hay la posibilidad de tener políticas explícitas o implícitas. La mayoría de las políticas que están en el Plan General, en la propuesta del Plan General de Desarrollo, son implícitas. Implícitas en el sentido de que la propia imagen objetivo que buscamos trabajar, nos están planteando ciertas formas de trabajar y de caminos a recorrer. Las políticas son esos caminos a recorrer y existen algunas políticas allí en el asunto del plan. Lo que probablemente no exista es con precisión la política para el tema que tú tienes interés en seguir trabajando y que te agradecemos mucho. Ahí habría que transformar lo implícito en explícito para poder tener más claridad. Y eso es lo que buscamos justamente con esta consulta, que la gente detecte lo que falta, como comentaba la compañera, y nos digan, faltó esto, faltó aquello, y creo que debe ser incorporado de tal o cual manera. Pero hay cuadros allí donde se establece programa, política, dentro de la estrategia, proyectos, acciones y una propuesta incluso de criterios de financiamiento o de recursos para. Evidentemente es una propuesta. ¿Quién asegura de que todo eso se vaya a hacer? ¿No? En primer lugar, un compromiso del gobierno podría atender esto, pero sabemos que los gobiernos dependen de la cantidad de erario público que tengan para materializar las cosas. Y el erario público depende de nuestros impuestos. Todos queremos cada vez pagar menos impuestos. ¿Con qué el gobierno entonces va a materializar lo que está proponiendo? Sobre todo quieren pagar menos impuestos los que más tienen, ¿no? Ahí hay que pensar entonces, sobre todo en esta política de trabajo, cómo hacer para que los trabajadores tengan un ingreso digno, cómo hacer para que los que contratan personas para que laboren estén dispuestos a pagarle más a la gente. Entonces una política tiene que también tomar en cuenta esto y en ese sentido va a ser muy interesante lo que tú nos digas, Mateo, para poder hacer más explícito esto, ¿no? No podemos colocar, y ustedes imagínense, por ejemplo, si para materializar todo lo que quisiéramos, dijéramos también en la parte de ingreso, bueno, vamos a elevar, ¿no?, el impuesto al patrimonio en tal porcentaje, o el impuesto a las ganancias de las empresas en tal porcentaje. Se nos vendría el mundo encima, porque sabemos el peso que tienen en todo orden de cosas aquellos a quienes le pudiéramos pedir que asumieran responsabilidad para poder tener un poco más de equidad e igualdad. Eso hay que trabajarlo y tratarlo con mucha calma,
para evitar conflictos que impidan que los procesos de transformación que se están dando logren una buena salida, ¿no? La asignación de los recursos no solamente es decir, yo doy 10 para esto, 20 para aquello. Hay que pensar primero de dónde los voy a sacar. E insisto, el patrimonio, ¿no?, del erario público es cada vez más limitado porque se está acabando lo que hemos tenido hasta la fecha en el gobierno federal de recuperar el dinero que se había escondido por ahí, de gente que no pagaba, de gente que evadía, ¿no? Muchos de esos recursos han servido, el rescate de esos recursos, para proyectos. Pero esa fuente se está acabando. Habrá que pensar en otras, ¿no? Incluso hay empresarios mexicanos dispuestos a que le suban los impuestos. Ahora con la pandemia aparecieron varios. No se piensa que fueron muchos. Habían otros que dijeron, no, vamos a cortar la cantidad de plazas y cada quien que se las arregle como pueda, ¿no? Y hay casos muy concretos aquí en nuestro país, en nuestra ciudad. Entonces, lograr, ¿no?, el trabajo para mejorar nuestras condiciones de ingreso público, bueno, es tarea también de todos, ¿no? Para que desde cualquier rincón de la comunidad académica o las comunidades sociales en general puedan plantear con energía esta necesidad y darle condiciones políticas a los gobiernos para que lo puedan hacer. Sin condiciones políticas esto sería imposible. Y en tiempos electorales que cada vez se adelantan mucho más, esto sería una cosa muy, muy, muy compleja. ¿Sí? Gracias. Gracias, Mateo. Adelante, Guadalupe. Gracias. Muchas gracias por la presentación, me pareció muy interesante. Perdón, ¿sí me escucha? Sí. Okay. Me pareció muy interesante. Yo, sobre todo por mi temática, me ocupo fundamentalmente de las dinámicas económicas, especialmente el problema del sector productivo en la Ciudad de México. Me parece que siguen ahí algunos problemas sin resolver. Tengo la misma impresión de Mateo de que la instrumentación de la política pública es la que no se ha trazado. Y aquí yo me gustaría hablar de algunos temas que tienen que ver con cómo se llevan a cabo los planes estatales de desarrollo en las entidades federativas de nuestro país. Creo que uno de los problemas en la Ciudad de México es que pasa de ser una ciudad federal a una ciudad estatal, donde tiene municipalidades, es decir, opera ahora como operan el resto de las entidades federativas, si lo estoy entendiendo bien. Entonces, uno de esos elementos tiene que ver con que el Plan Estatal de Desarrollo se rige por el Plan Nacional de Desarrollo, bueno, en este caso, y luego los planes los municipales también tienen que responder a la política de la Ciudad de México, es decir, de nuestro ahora Estado. Yo creo que ese eslabonamiento es el que yo como que no logro ver todavía allí. ¿Cómo se hace? Sin duda requiere de un orden jurídico diferente, ¿sí? Donde los municipios tienen que responder y tienen que aprender una nueva dinámica, pero yo creo que aquí sería interesante una buena consulta con las entidades federativas, es decir, con quienes han hecho los otros planes estatales de desarrollo. No es extraño para varias entidades de la República Mexicana hacer planes estatales de desarrollo a 20 o 30 años. Se han estado haciendo ya. Yo trabajo sobre todo en entidades federativas. Entonces, ellos han tenido como todo este ejercicio de cómo se va planificando y cómo se va instrumentando.
¿sí? Y cómo se va acordando lo que va a ser el desarrollo de una ciudad ahora, en este caso tan compleja como la Ciudad de México, y para el sector productivo todavía aún más por la enorme diferenciación que tienen las 16 alcaldías alrededor del sector productivo, ¿sí? Y su enlazamiento. Entonces, esa parte me parece que podría ayudar. Otra cosa que tal vez veo un poco problemática es que es un plan que estará listo cuando el gobierno de la Ciudad de México está por marcharse. Y normalmente hay una cierta lógica de encadenamiento de que el plan se prepara con antelación para poder instrumentarse a lo largo del ciclo sexenal. En este caso, la ciudad como que se ve atrapada en el proceso de convertirse en municipalidades y ustedes se están enfrentando al hacer esta proyección, pues justo en que es algo nuevo que está echándose a andar, y en ese sentido me parece que es diferente. Entonces, a mí me gustaría un poco pues abonar a esa preocupación de cómo le vamos a hacer. O sea, digamos, uno puede aportar y decir, bueno, yo veo estas preocupaciones, cómo vamos a arreglar, pero el mayor problema que yo encuentro todavía es cómo se va a hacer el encadenamiento con las municipalidades, que tienen que responder. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Sobre esa pregunta es como súper pertinente pensando en que ahora el sistema, digamos, el sistema de ordenamiento y cómo se constituyó ahora la Ciudad de México necesita sus planes y programas. El encadenamiento va en este sentido, que el programa y el plan general están supeditados a los objetivos de la planeación en el ámbito federal, y así como en las entidades del resto del país, en las entidades federativas, también tiene ciertos objetivos que se alinean tanto a los objetivos de desarrollo como los ODS, como a los objetivos generales del plan general a nivel federal. Y el encadenamiento en cuestión del programa de ordenamiento territorial va en este sentido, de que específicamente también tiene programadas las áreas de gestión territorial, en donde su objetivo principal es disminuir las desigualdades del territorio a partir de ciertos proyectos y políticas, como en el caso de vivienda, la AGT de vivienda, impulsando el territorio con mayor accesibilidad, pero también aquella vivienda social, justo para no expulsar a las personas. En las cuestiones también de la metropolitana, en la regulación de los asentamientos y también justo volviendo al encadenamiento, se tienen específicamente estas políticas que emanan de los diagnósticos y que también cumplen con los objetivos generales alineados a los objetivos de la federación, y que también tienen una radiografía en específico de cómo funciona el territorio y cómo a través de ciertas estrategias va a funcionar en un futuro, ¿no? Tanto cuestiones económicas en el aspecto del turismo, como en cuestiones de vivienda, en la gente de vivienda, en la metropolitana, y finalmente existen estos mecanismos de evaluación. En el programa general, también dentro de sus 6 objetivos, las políticas, digamos, las no explícitas, también cumplen con con este sistema de planeación, ¿no? Que va un tanto de la mano de los objetivos del desarrollo y los federales, para que el seguimiento a todas las estrategias, tanto de las alcaldías cuando inicien nuevos programas o nueva administración, también cumplan dentro de su administración pública todas estas estrategias de desarrollo, de decir, bueno, la principal es, no sé, disminuir la desigualdad territorial bajo estos lineamientos, ¿no? Como que se dan las pautas en específico de qué es lo que se puede hacer dentro del territorio, porque una vez estos 2 instrumentos ya han analizado como todas las estrategias que se pueden implementar dentro de ciertas alcaldías, por ejemplo. Gracias. Muy buena la pregunta sobre este asunto de los alineamientos de los procesos. Quisiéramos nosotros que
esto se entendiera como el inicio de un nuevo proceso por los nuevos contenidos que aparecen en estos instrumentos, entendiendo que no estamos descubriendo el hilo negro, Las condiciones de nuestra ciudad las conocen muy bien ustedes, las conocen los propios habitantes, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es darle un orden técnico con base científica para que podamos lograr también respaldar la solicitud de recursos al Congreso. Este es el ente que en última instancia define cuánto dinero se da para uno u otro proyecto, para uno u otro plan o programa. Si no llevamos una sólida justificación, pues no hay recurso y no hay interés que valga por parte del gobierno si es que los recursos no se obtienen. Ahora, para asegurar este encadenamiento hay instrumentos ya establecidos. Nosotros como instituto quisiéramos ser el ente, y este es nuestro objetivo también de largo plazo, que esté orientando al conjunto del gobierno de la ciudad y las alcaldías en una línea para lograr el bienestar o el bien vivir. Para esto nos falta caminar mucho. Estamos recién empezando, llevamos 1 año y meses en este asunto. Y llevamos tan poco y nos cae toda esta responsabilidad de elaborar estos documentos, que son fundamentales para la ciudad. Y como bien dices tú, compañera, se están haciendo y se están gestionando estos documentos a poco tiempo de que el gobierno local se acabe, ¿no? No es un despropósito hacer esto, sino que las circunstancias han permitido ello y han limitado que la consulta de estos documentos se hiciera antes. No solamente por el problema de la pandemia, que resultó determinante en prolongar estos plazos, también resulta que los distintos intereses económicos de nuestra ciudad tienen tiempos y caminan cada quien por su senda, ¿no? Y no es difícil sentarlos una mesa y hacer consensos. El propósito del gobierno de la ciudad es justamente hacer consensos para que nada se imponga, todo sea, ¿no?, de acuerdo a lo que las comunidades plantean. Por lo mismo también se logró establecer entre las facultades del instituto que exista una condición para que los gobiernos de las alcaldías, ¿no?, elaboren sus propuestas. En primer término, el instituto establece los lineamientos de cuál debe ser el contenido del programa de desarrollo y el programa de ordenamiento territorial de cada alcaldía. Son lineamientos generales, pero que deben ser tomados en cuenta por estas entidades político-administrativas. Si no las tomasen en cuenta, ¿no?, tenemos la opción de que en la revisión que se haga de cada uno de los instrumentos que establezcan las alcaldías, se ha establecido una revisión y la necesidad de hacer un dictamen de congruencia de estos instrumentos con el Plan General de Desarrollo o con el Programa General de Ordenamiento Territorial. El análisis de esta congruencia va a ver si los objetivos que están a nivel de la ciudad y a nivel de las alcaldías se empatan, si no son divergentes. Tienen que ser congruentes porque finalmente estamos planteando que se establezca una sola ciudad, considerando la divergencia, ¿no?, social, económica y política, ¿no?
Entonces buscamos la unidad dentro de la divergencia, ¿no? Y aceptándola como tal, pero cumpliendo ciertos requisitos para que la divergencia, ¿no?, de oportunidades y de posiciones no nos permitan construir una sola ciudad. Este dictamen de congruencia es el instrumento que permite al instituto, entonces, conversar con cada alcaldía para decirle, mira, sí, está completamente congruente con los dictámenes de los instrumentos superiores de planeación, por lo tanto, se le da el visto bueno para que vaya al Congreso, y el Congreso es la última autoridad pública para que defina, ¿no? Y apruebe en su caso el documento que venga de las alcaldías, ¿no? Tanto el documento de las alcaldías como el documento del gobierno central, en última instancia, tienen la discusión y en el Congreso se aprueba o desaprueba en la medida que exista la congruencia, ¿no?, entre cada uno de los documentos. El instituto es el medio que facilita técnicamente analizar esta congruencia y recomendar en su caso al Congreso que tal alcaldía ya va cumpliendo con sus propósitos, ¿no? Entonces, estas dos facultades del instituto nos permitirían, si es que las cosas caminan como deseamos, establecer esta línea de congruencia entre los distintos órdenes de gobierno y los distintos órdenes de instrumentos de planeación. Esto no quiere decir que al 100% esto se va a materializar, porque como bien tú dices, los gobiernos, y como decía también Mateo, hacen muy buenos documentos, los aprueban, pero de ahí a la realización de las cosas que dicen hay un espacio, hay un tiempo, ¿no? Depende de muchas cosas, del interés político que se tenga al respecto. Ahí es donde entra entonces la población a jugar un papel importante. Y aquí la población tiene varios elementos de expresión. Hay Consejo Ciudadano para el Desarrollo Económico y Social de la ciudad, un consejo con representantes de distintos entes, ¿no?, comunitarios y entidades de la ciudad. Ellos también resguardan la opinión y hacen valer la opinión de la comunidad, de la ciudadanía frente al gobierno. Eso actúan permanentemente. Entonces, es otra voz que tenemos allí para hacerla valer en la medida de que no se cumplan los documentos, los instrumentos que se están aprobando. Esta articulación es la que tenemos que tener manejando de manera dinámica en nuestra ciudad para que le demos entonces no solamente la congruencia, sino la materialización en la perspectiva de largo plazo de la planificación, ¿no? A mí me gustaría nada más, complementando muy brevemente lo que dicen mis compañeros, es que estos lineamientos, efectivamente, como bien dice Iván, son instrumentos fundamentales porque con ellos vamos dándoles no solamente a las alcaldías la herramienta para que se vayan alineando a los dos instrumentos de planeación, sino también a los mismos entes o instancias del gobierno de la ciudad. A las distintas dependencias también tienen sus propios lineamientos. Por ejemplo, están los lineamientos institucionales, los sectoriales y los especiales. Entonces, en conjunto con los lineamientos para las alcaldías, con esto vamos garantizando que ellos, cuando lleven a cabo su planeación, la van haciendo bajo los términos de estos lineamientos, que son responsabilidad nuestra, ¿no? Y finalmente, me gustaría decirles que nosotros nos vamos con esta inquietud. Realmente me parece muy pertinente las observaciones que nos hacen respecto del tema de la implementación, digamos, ¿no? Es algo que yo creo que podríamos tratar de mejorar en el diseño de estos instrumentos y ver cómo podemos incorporar estas inquietudes de ustedes y mejorar un poquito con el tema de la implementación de las distintas políticas públicas del programa. Entonces, muchas gracias por esta observación, nos parece muy pertinente. Es parte de lo que se discute incluso en la literatura de las políticas públicas, lo sabemos, pero es algo que quizás nos hace falta reforzar en estos instrumentos de planeación. Muchas gracias. Bueno, pues de no haber otra pregunta, agradecemos muchísimo su atención y
por supuesto, estaremos recibiendo todas sus observaciones para hacer la modificación pertinente de estos instrumentos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.